Dale. Dale. Bueno, muy bien. Te escucho entonces. Contame. Bueno, sobre la primera clase, eh, a ver, la pregunta tiene que ver, vos habías hablado con que, sobre que el sujeto es, puede ser una frase, como por ejemplo, alguien que te diga que el amor es una tragedia, ¿no es Eso. cierto? O Así. sea, que no se confunda sujeto con persona, sino que es, digamos, el sujeto del inconsciente significa la temática del inconsciente, eso que se dice a través de la persona. Esa sería la introducción. Entonces, la pregunta, hice dos preguntas sobre esa clase, Sí. que es qué relación tiene el sujeto concebido de esta manera con el fantasma. Eh, y más allá, por el tema de las dos posiciones del fantasma, ¿no? El sujeto barrado y el objeto A. Y la segunda pregunta es si a vos te parece que hay una subjetividad de época. Uy, qué buena pregunta. Bueno, voy a empezar por la segunda. Eh, Dale. es interesante esta pregunta. A ver, en términos generales mi respuesta es que sí, ¿no? Sí creo que es interesante esta idea de la subjetividad de la época. Ahora, me parece muy interesante distinguir qué entiendo yo por subjetividad de la época, en oposición, por ejemplo, hay una idea que yo leo mucho en Miller o en Miquel Bassols, por ejemplo, eh, que tiene que ver con una idea como, por ejemplo, por decirla rápidamente, algo así como, en esta época la gente consume mucha droga, ¿no? Entonces, como hay mucha gente que consume mucha droga y mucha adicción, entonces ese sería como una subjetividad de la época, ¿no? El tema de las adicciones. En ese sentido, no. O sea, no es en ese sentido en que yo pienso la cuestión de subjetividad de la época. Yo pienso subjetividad de la época en un sentido, por ejemplo, más lacaniano. Es decir, como por ejemplo decía Lacan aquella famosa frase que seguramente conocerán, quizás no sepan muy bien a qué se refiere, de que renuncie el que no logre poner su horizonte a la subjetividad de su época. A mí me parece que subjetividad de la época tiene que ver concretamente en la obra de Lacan, eso todavía no lo vimos, lo vamos a ver la clase 3 y la clase 4, con la idea del sujeto dividido entre verdad y saber. Entonces, por ejemplo, si yo creo que la época moderna se caracteriza por un tipo de subjetividad, o sea, el efecto de separación entre verdad y saber. Subjetividad que, por ejemplo, en el periodo medieval no aparece, ¿no? O Sí. sea, el periodo medieval tiene otro tipo de subjetividad, si lo podemos decir así. Un tipo de subjetividad, por ejemplo, solamente por poner ejemplos, en el cual verdad y saber están estrechamente relacionados. Entonces, hay hay prácticas de conocimiento, digamos, la filosofía implica prácticas de conocimiento de sí mismo o de cuidado de sí mismo para acceder a la verdad. Sí. Entonces, en ese sentido, sí. Eh, Habría que ver entonces, digamos, como un camino de investigación, si es que a vos te interesan esos temas, cuál sería la subjetividad actual. O sea, si seguimos en un periodo moderno o estamos en un periodo posmoderno, ¿no? Un poco la propuesta, por ejemplo, de Miller en un texto que se llama El otro que no existe y sus comités de ética, es la Sí. idea de que vivimos en una época de muerte del otro, Uh-huh. ¿no? De desaparición del otro, y que eso tendría ciertas implicaciones. Así que bueno, esa es mi segunda respuesta. O sea, sí. Gracias. Y lo primero era lo del fantasma, o sea, ¿qué relación había Sí. entre el sujeto y fantasma? Sí, la verdad es que no lo tengo del todo investigado, francamente. Habría que hacer una investigación un poquito más seria, pero así rápidamente te diría que yo creo que sí hay mucha relación. O sea, para mí el fantasma, como lo determina su fórmula, es el modo de relación de ese sujeto. A ver si, no quiero hablar demasiado lacaniano, si lo que digo no se entiende, me pregunto, ¿no?
de ese sujeto, ¿no? Como efecto de esta división, por ejemplo, en relación a la minúscula, que es lo que Lacan llama el plus de goce, que es aquello que vuelve, aquello que retorna de la falta, ¿no? De la división, de la escisión, como ustedes le quieran, de la veanza, como ustedes le quieran decir. Así que sí, por supuesto, o sea, si lo que me estás preguntando es si el sujeto es el sujeto del fantasma, si es el mismo sujeto, yo te diría que sí. O sea, el axioma fantasmático puede ser esa frase, el amor es una tragedia. No, porque le falta una parte. Le falta el modo de relación con el plus de goce. De goce. O sea, le faltaría como un fragmento. Una idea que generalmente se suele decir en psicoanálisis lacaniano es como si el fantasma tuviera una característica más general, ¿entendés? Porque, por ejemplo, ese sujeto que vos mencionás podría ser el sujeto de un momento de un análisis, y en otro momento podrían aparecer otros sujetos, ¿no? Entonces, el fantasma sería, hay que verlo también, ¿no? Hay que pensarlo, pero sería como algo más general, digamos, como si de todos esos sujetos pudieras armar como una lógica fantasmática un poquito más general en la vida de alguien, y de ahí surge la idea de atravesarlo, ¿no? Okay. Como atravesar una fantasmática generalizada, que obviamente nos despierta la pregunta de, bueno, ¿hay un solo fantasma? ¿Hay varios fantasmas? Y ahí, en Freud hay varias fantasías distintas, o sea, en Melanie Klein, por ejemplo, hay varias fantasías distintas. En el lacanismo moderno, la idea de atravesar el fantasma un poco implica como si hubiera un gran fantasma gigante, ¿no? Pero bueno, esa es mi respuesta, María José. Muchas gracias. A vos. Bueno, ¿alguien más había escrito su pregunta en el muro de Classroom? Hola. ¿No? ¿Sí? Acá, Fernanda. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Sí, yo lo había escrito, si querés igualmente la leo tal cual Dale. la había escrito ahí. Por favor. Me había sumado Alejandra, no sé si hasta ahora había puesto algo en torno a esto, respecto a sujeto del inconsciente y posición subjetiva. Por ahí tendría que retomar la pregunta de ella, no sé si vos lo querés hacer, y completo con otra, sobre lo que mencionaste sobre el final. El sujeto es diferente de acuerdo a cada analista, es decir, las coordenadas de la articulación significante son leídas o interpretadas por él o la analista, y el sujeto está en su efecto, por ende, son diferentes según quien realice la lectura, y en tal caso, ¿podría haber más de un sujeto? Bien. Esa sería... Voy a empezar por esta segunda, si te parece, y después retomamos la primera, porque no la encuentro, tengo como varias preguntas. Ahora la busco, si no. Dale, dale. Yo mientras voy respondiendo lo segundo, y vos vas buscando la primera. A ver, acá el tema que está en juego es un tema para mí súper interesante, que es el problema de las existencias, ¿no? O sea, ¿qué es existir? ¿Qué cosas existen? ¿Cuál es la diferencia entre existir y ser? Temas muy interesantes en la obra de Lacan. Y para mí es muy claro, a medida que investigo cada vez más en la propuesta de Lacan, como si el sujeto es un efecto de articulación entre significantes, su existencia es virtual, ¿no? O podríamos decir intermitente, ¿no? O podríamos decir contingente, esa es una linda palabra, ¿no? Contingente. Es decir, que aparece en el momento en el que vos lo lees. O sea, en el que vos lográs hacer ese efecto de representación entre un término y el otro, la relación entre ellos te da por efecto el sujeto, pero ese efecto de sujeto, para empezar, por ejemplo, como dice Lacan, no está ni siquiera en la cadena, ¿no? Si vos rastreas en la cadena de significantes, estrictamente hablando, el sujeto no está, ¿no? Porque el sujeto es un efecto de lectura. Entonces, por supuesto, si es un efecto de lectura, va a depender de la lectura que cada persona haga de ese material. Por eso eso es una forma de explicar, por ejemplo, por qué hay análisis que curan más que otros. ¿Entienden? O sea, ¿por qué hay análisis más efectivos que otros?
Si solamente fuera un tema de transferencia, o sea, si solamente yo tengo razón porque ustedes me aman, entonces cualquier disparate que yo diga es correcto. ¿Entienden? Bien. Ahora bien, eso no permitiría pensar por qué hay análisis que son más terapéuticos que otros, por qué hay análisis que son más efectivos que otros. Una forma de pensar este problema, que es un gran problema, no digo que esa sea la única respuesta. Una forma de pensar este problema puede ser quizás el hecho de que con la lectura que vos estás generando, planteas un corte que es mucho más satisfactorio para resolver el problema neurótico. Y otros no. ¿Entendés? Entonces, sí, creo que puede haber distintos sujetos, porque en realidad el sujeto es un fenómeno de lectura. Lo cual también nos lleva al problema de, bueno, entonces, ¿qué sujeto es más real que otro? Y ahí tenemos un problemón, que lo vamos a analizar en la tercera y en la última clase, ¿no? Cuando hablemos del problema del otro, de la inexistencia del otro, de que no hay garantía como tal de la verdad, porque sería suponer que sí hubiera garantía, ¿entienden? O sea, claro, como pensaba Freud, por ejemplo. O sea, Freud decía, a ver, acá hay un sueño, y este sueño significa algo. Entonces, la interpretación correcta es la que dé en esta significación. Las interpretaciones que no den en esta significación serán incorrectas. Pero eso, o sea, eso está muy bien, pero supone una verdad del sueño, ¿entienden? O sea, supone que el sueño significa algo en tanto tal. Y la pregunta clave es, ¿algo para quién? O sea, ¿quién es el que sabe qué significa el sueño? ¿El otro? ¿Dios? ¿Entienden cuál es el problema? O sea, que el inconsciente sería un lugar de saber. Bueno, ese tema lo vamos a trabajar un poquito en las últimas dos clases. Pero, por supuesto, sigo con la segunda parte de tu segunda pregunta. Si vos cambiás de analista, podés cambiar de sujeto. Claramente. Perfecto. Porque el efecto de lectura seguramente sea distinto. Ahora, lo interesante para mí es si eso es más o menos terapéutico. Nada más. Te pongo un ejemplo concreto. Una persona que hizo un primer análisis durante un tiempo y ese análisis se señalaron ciertas cosas, ¿no? Porque yo me imagino que esos colegas señalan ciertas cosas. Y esos señalamientos quizás no tuvieron el mismo efecto terapéutico que surge de un segundo análisis. Bien, esa es mi respuesta a tu segunda pregunta. ¿Me recordarías la primera? Perfecto. Sí, justamente si es lo mismo pensar sujeto con posición subjetiva, si hay una analogía o qué vinculación hay respecto a eso. ¿Y qué sería posición subjetiva? No sé cómo lo habrá planteado Alejandra, que fue inicialmente la que lo consultó. Ajá. Yo, respecto a cómo he escuchado, digamos, cómo hay que apuntar justamente a movilizar algo respecto de la posición subjetiva de un sujeto, o bueno, en este caso un paciente, si se pensaría en, que se va a lo mismo, ¿no? A hacer esa lectura de sujeto en la articulación significante, si es lo mismo apuntar a la posición subjetiva de una persona. Intuitivamente te respondería que no, porque si depende de una persona, ahí subjetivo refiere a individuo, ¿no? A persona, paciente, individuo. Yo en general, en este tema les reconozco que soy bastante ignorante, ¿sí? Así que tomen lo que voy a decir con pinzas. Yo entiendo responsabilidad subjetiva, me dijiste, no, posición subjetiva, ¿no? Posición subjetiva. Posición subjetiva. Yo entiendo posición subjetiva como, por ejemplo, el lugar en el cual yo me sitúo dentro de la problemática, ¿no? Entonces, hay una problemática de cierta índole y yo me sitúo, o sea, yo cuando digo yo me refiero a Juan, como paciente, ¿no? De cierta manera. Entonces, si posición subjetiva tiene que ver con, uno, determinar cuál es esa posición, o dos, modificar esa posición, no tiene nada que ver con el sujeto. Porque el sujeto no es nadie. Ahora, hay una idea mucho más interesante en Lacan, me parece, que es la idea de localización subjetiva. Lo que dice Lacan es, la función de localización subjetiva es localizar cuál es el sujeto. Aunque ese sujeto no es nadie. O sea, no es tu paciente, no es Juan. Juan es Juan,
Y como yo les decía en la clase, por más que poéticamente yo pueda decir, la poesía está muy bien, ¿entienden? La poesía está súper bien, pero la poesía es una metáfora, ¿sí? Entonces, que metafóricamente yo les diga, es que yo estoy hecho de historias, o yo estoy hecho de palabras, es una forma muy linda de decir, el mundo del lenguaje tiene influencia en mí. ¿Entienden? Es una linda forma poética de decirlo. Ahora, estrictamente hablando, ¿yo estoy hecho de palabras? No, yo no estoy hecho de palabras. Estoy hecho de huesos, de carne, un poco de grasa, quizás un poco demasiado, de pelos, de uñas, de dientes. Estoy hecho de otro material. Y yo creo que entonces el individuo que está hecho de todo ese material no es el objeto de tu clínica. ¿Ves? Quizás el objeto de tu clínica es la localización subjetiva, que significa la localización del sujeto, que significa leer la articulación entre un significante y otro. Claro, nada tiene que ver en realidad justamente en cómo se posiciona una persona respecto de su padecimiento. No, no. Porque yo te lo diría claramente, una persona se posiciona respecto de su padecimiento en lugar del padeciente. Y ya está, ¿entendés? O sea, ¿cómo se posiciona cualquier neurótico frente a su padecimiento? Como quien padece. ¿Quién no puede manejar? Yo. ¿Quién no puede dormir? Yo. ¿Quién no puede estar tranquilo? Yo. Ahora, de ahí a que yo sea el efecto o la causa, es completamente distinta, ¿entendés? Son dos ¿Por qué clínicas se que... plantea esto de cómo ver esa posición? Como de justamente de responsabilizarse o de involucrarse con aquello que le pasa. ¿Cuál es tu propia parte en el desorden del que te quejas, digamos, la famosa frase? Eso es freudiano. Claro, puede ser algo freudiano, no sé quién lo dijo, pero sí, puede ser como una idea freudiana. Olga. Ah, Olga, ¿cómo estás? Puede ser una idea freudiana, Fernanda, como dice Olga. Sobre todo porque, digamos, en Freud sí tiene como... Hacer consciente lo inconsciente significa eso, ¿entendés? O sea, aceptar que yo mismo inconscientemente, aunque conscientemente quiero A, inconscientemente quiero B. Entonces, con esa noción de inconsciente puede tener sentido. En esta noción de inconsciente, nada, porque todo el goce le corresponde al otro y todo el sufrimiento le corresponde a la persona. No es que la persona goza con su padecimiento. Y en el sistema de Freud sí. Sí, Quizás, tal cual. quizás viene por ahí, como dice Olga. Bien, gracias, Juan No, Manuel. gracias a vos. Bueno, ¿alguien más tiene? Alguien levantó la mano, pero antes de quien haya levantado la mano, ¿alguien más ha hecho una pregunta en el muro? ¿O ya Yo pasamos hice directo? otra Ah, bien, dale. con respecto a la segunda clase, la del Excelente. sujeto supuesto saber. Bien. Eh, Dame. me preguntaba, a ver, sí, vos diste una clase sobre el sujeto supuesto saber, y esto lo agrego yo, esa sería la vertiente simbólica, digamos, de la transferencia. Creo que en el seminario 12, Lacan, mi pregunta es por la neurosis de transferencia freudiana, ¿no? Como la neurosis artificial. Y en el seminario 12, en una de las clases que yo me leí toda la clase y no entendí nada, dice Lacan que la neurosis de transferencia es del analista. Entonces Ajá. quería ver si me podía, ese tema me interesa mucho, el tema de la neurosis de transferencia, entonces quería ver si me podías dar una mano por ahí. Ajá. ¿Tenés de qué clase es? ¿De qué clase es esa cita? No, si querés busco el seminario. Dale, fíjate y ahora lo vemos. Si no, lo que puedo hacer Sí. es, busco la referencia para la próxima y grabo una mini clase sobre ese tema y lo subo a la plataforma. Bueno, dale, si no perdemos tiempo. Dale. Mil gracias. Me fijo dónde está y articulo un poco la idea a ver a qué se refiere. Pero así digamos, así dicho, suena la clásica inversión lacaniana, ¿no? Que vos esperás que te digan algo y Lacan te dice lo contrario. Es genial. Sí. Es genial. Vos la pasás bomba, yo corto las venas. La verdad que yo la paso bomba, me divierte mucho. Bueno, entonces queda esa pendiente.
Averiguame de qué parte del seminario más o menos, y yo hago un pequeño video sobre ese tema y lo subo a la plataforma, ¿vale? Mil gracias. Sí. Bueno, ¿hay alguien más que haya hecho pregunta en la plataforma o lanzamos ya con preguntas que tengan ahora? Bien, nadie ha hecho preguntas. Entonces, María, no sé si a propósito o no, pero levantó la mano. Sí, pero antes de mí había levantado la mano Ariel Todaro. Bien, entonces Ariel, No sé si muchas quiera gracias. tomar la palabra o me la Dale. adjudico. Ariel, lo que vos digas. Si quieren, hago la pregunta y después sigue María y vamos hablando. Dale. Porque justo digo de hacerla ahora porque me parece que está en relación también un poco con lo que, bueno, con lo que veníamos hablando. Bueno, antes que nada me resultaron muy claras las clases, que estuvieron muy buenas. Bien, dale. Me gustó mucho el planteo, además, nada, hay una gran relación en lo abordado en la primera clase y la segunda, pero es verdad que me queda un poco colgado y creo que tiene que ver con los comentarios que fueron haciendo o venía escuchando de María José y de Fernanda. ¿Qué es esto de también con lo que nos encontramos en la línea, con lo que nos encontramos en la clínica, perdón, que tiene más que ver con estos puntos de fijación, ¿no? O satisfacciones pulsionales? Creo que es algo que pasa acá, puede ser la relación entre saber y goce. Ahí tal vez esa parte pueda ser clarificada, porque quiero decir, en la clínica nos encontramos mucho con, más allá de esta lectura que podemos hacer acerca del sujeto, que depende también de la lectura que se haga, y en ese punto también puede variar dependiendo del analista. Bueno, también nos encontramos en cada sesión con algo que insiste que va en otra línea, ¿no? De mayor fijeza o rigidez, podemos leerlo como resistencia o puntos de fijación, satisfacción pulsional. Entonces esa parte como que queda ahí un poco medio, por ahora colgada, ¿no? Que nos cuesta, por lo menos a mí, nada, compatibilizar con esta otra lectura que venías haciendo acerca del sujeto. Eso, hasta ahí. Bien, bueno, en principio te diría que la cuarta clase vamos a hablar justamente del goce. Mejor dicho, en la próxima clase, que la voy a grabar mañana, porque quería esperar a que charláramos hoy para ver si había algo que le llamara la atención, mañana voy a grabar la clase sobre el goce y el significante, sobre la relación entre el goce y el significante, y la próxima semana la clase sobre el problema de la inexistencia del otro, ¿no? Justamente la cuestión del goce. Para mí es muy importante, digamos, proponerles que yo casi nunca hablo de la verdad, ¿entienden? O sea, yo no sé cuál es la verdad del psicoanálisis, ni siquiera me considero un gran clínico como para transmitirles una idea en el sentido de cómo resolver los problemas concretos que la realidad nos trae, ¿no? La realidad clínica nos trae. Yo lo que siempre trato de decirles es que me pienso mucho más como alguien que trata de simplificar un poco las teorías en psicoanálisis. O sea, darles como algunas herramientas para entender un poco los planteamientos teóricos de los autores. Entonces, el mayor problema que veo es que a veces, como en cualquier otra disciplina, el psicoanálisis tiene elementos planteados por distintos autores que a veces congenian y otras veces se contradicen. Entonces, frente a esos puntos de contradicción, no queda más que una elección, ¿entienden? Pero casi les diría como en un sentido estético. O sea, ¿por qué prefieren a Lacan que a Freud? ¿O por qué prefieren a Freud que a Klein? ¿O por qué prefieren a Miller que a Winnicott? Creo que ahí hay casi como una elección en un nivel, como te decía, estético, en el sentido de qué prefiere cada uno. Entonces, yo lo que sí veo,
para responder concretamente tu pregunta, es que particularmente los dos autores que más me gusta trabajar, que son Freud y Lacan, sobre esta cuestión que vos señalás, que es el gran problema de la neurosis, ¿no? Que siempre hay algo que insiste, que le cuesta soltar, que no está dispuesto a relegar sus intereses. Estos dos autores tienen propuestas radicalmente distintas. ¿Entendés? O sea, para Freud tiene que ver con la satisfacción pulsional, que es eso que no quiere dejar de satisfacerse y por eso insiste, aun cuando le genere un sufrimiento a la persona. Y para Lacan, pulsión significa la demanda del otro. Entonces, lo que sí quiero, digamos, como aclararte, la salvedad de las clases que vas a ver, es que lo que realmente vas a ver es la propuesta de Lacan. Sobre todo, no tengo ninguna razón para justificar lo que estoy diciendo, solo porque así lo decidí. O sea, mi sensación es que en términos generales, la propuesta de Freud es un poco más clara. O sea, Freud es un gran escritor y designa muy bien lo que quiere decir. Lacan no. Lacan es un gran escritor, pero es un orador un poco, bueno, como todos los franceses de su época, ¿no? Entonces, bueno, todo esto para decirte que cuando hablemos del problema del goce y el significante, y el goce y la inexistencia del otro, voy a tratar de proponerte una idea de por qué creo que eso insiste tanto, por qué creo que eso no deja de insistir una y otra vez, y una propuesta de cómo creo que podemos hacer para que cese de repetirse. ¿Ok? Buenísimo, lo vamos a ver entonces. Genial, listo. Genial, María. Bueno, ahora sí, María, entonces, decinos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Yo tengo una pregunta que a lo mejor suenan en dos. La primera es referente al primer video que era sobre el sujeto. Sí. Si es significante 1 y significante 2 en la articulación, el efecto es el sujeto, podríamos hablar que en ese efecto de sujeto estar puesta en función la subjetivación que Miller propone, por ejemplo, en la introducción al método psicoanalítico, en donde viene por niveles. Podríamos hablar ahí de la subjetivación. ¿Por qué? Porque si recordamos el método que plantea Miller, es en la entrevista previa, que son los diagnósticos, está la evaluación, el diagnóstico, y en esos dos niveles está la subjetivación para que inicie el análisis. Ajá. Esa es mi primera pregunta. Bien. O se sigue observando el sujeto como individuo, bajo esta propuesta de Miller. Y que ahí va mi segunda pregunta. Muy bien. ¿Cómo hacer el salto de pensar sujeto-individuo a sujeto no es nadie? Bien. Voy a empezar por la segunda, ¿sí? Como siempre. ¿No? Uh-huh. El salto es un salto epistemológico. O sea, requiere de una práctica notable, sobre todo porque en los términos coloquiales de nuestra vida tendemos a decir sujeto para referirnos a personas. Entonces, y casi te diría, en mi caso personal, por ejemplo, anteriormente, antes de leer a Lacan, yo pensaba que la única forma de hablar es que hablara una persona. Me parece que la gran enseñanza de la obra de Lacan es qué significa hablar. ¿Entendés? O sea, que hablar ya no es necesario que haya unas cuerdas acá que vibren. O sea, ya no solamente eso es hablar, sino que hablar es una forma de interpretar la relación entre los significantes. ¿Entendés? Hay gente que te dice, no sé si te ha pasado clínicamente, gente que te dice, es que yo le vi la mirada y con esa mirada me dijo todo. Bueno, ¿ven? Eso es hablar. Eso es hablar, ¿no? Para poder dar ese salto de qué es hablar en un sentido coloquial, o sea, como lo piensan mi primo, mi tía, ¿no? O sea, lo que ellos creen que es hablar, a la propuesta de Lacan de qué es hablar y qué implica entonces pasar de persona a sujeto, necesitas hacer un salto epistemológico.
Y francamente, uno de los objetivos del curso era lograr generar eso en ustedes. O sea, que puedan empezar a pensar que quizás el objeto de su clínica no es el tipo o la mujer que tienen sentado enfrente, o que ven a través de la cámara. Que el objeto de su clínica es otra cosa en un nivel abstracto, y donde puedan empezar a pensar cómo esos fenómenos del lenguaje tienen efecto en la vida de las personas, así, ¿no? En la vida de los individuos. Pero eso es solamente un efecto, ¿entendés? No se produce en esos cuerpos. El lenguaje no está dentro de los cuerpos, ni proviene de los cuerpos. Entonces, concretamente, requiere de un salto epistemológico importante. Es un desafío, ¿no? Por eso, el tip que yo les decía el otro día es, que lo aprendí de Lacan, digamos, es una genialidad mía. Lacan dice, siempre que ustedes no entiendan lo que les está diciendo la persona, piensen qué se está diciendo ahí. ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿No? O para decirlo también más sencillo, ¿qué me está queriendo decir? Bien. La primera parte de tu pregunta es muy interesante, la respuesta es sí, ¿sí? O sea, ese libro es notable porque ahí Miller, vemos un Miller muy lacaniano todavía, ¿no? Entonces sí, absolutamente. Es exactamente eso que dice Miller ahí, que es exactamente lo que dice Lacan. Miller tiene una ventaja que es súper clara, digamos. Es un autor normal, ¿no? Es un tipo normal que habla normal. Entonces, durante mucho tiempo también funcionó como una especie de traductor de Lacan, ¿no? Yo me acuerdo que Zizek en una entrevista contaba que estaban en el grupo de estudio, leían la frase de Lacan, nadie entendía nada, y cuando Miller la explicaba es como si se les iluminara la obra, ¿no? Entonces, claramente el tipo, bueno, hizo toda su carrera así, ¿no? Interpretando bien o mal a Lacan. Concretamente, sí, es justamente esa forma de entender la idea, solamente, digamos, la única crítica, ya que estás leyendo ese texto, la única crítica que yo haría es que es el problema de la enunciación. Después Miller comete como un pequeño error, después de que dice esa idea tan buena, comete un pequeño error que dice como si vos tuvieras que hacer que el paciente se responsabilizara o se adjudicara o tomara posición, como preguntaban antes, con respecto a la enunciación de la frase. ¿Entendés? Habla de la rectificación subjetiva. Claro, pero ahí rectificación significa que yo de alguna manera tome posición frente a lo que se dijo, ¿no? Y eso es antianalítico, porque uno le dice al paciente que diga todo lo que le venga a la mente. Entonces, si vos le estás diciendo todo significa cualquier boludez que se te ocurra, ¿entendés? O sea, entonces imagínate, vamos a poner un ejemplo bien fuerte, ¿sí? No me lo tomen a mal, pero es para qué. Algo bien fuerte, ¿no? Imagínense que el paciente está diciendo, no sé qué, entonces me parece que a mí me gustan los niños. Y usted le dice, ¿cómo? Sí, no sé, bueno, dije eso, me viene a la mente decir eso. No, pero hágase cargo de eso. Y el tipo te va a decir, no, yo dije todo lo que se me viene a la mente, o sea, para mí es una boludez, en realidad no creo eso que dije. No, pero usted lo dijo. Y ahí es cuando se arma esta idea como persecutoria del psicoanálisis, y no creo que sea tan buena, ¿no? O sea, vos lo que dijiste, analizar está en un nivel distinto de la persona. ¿Sí? En el preciso momento en el que querés producir la rectificación subjetiva, el paciente empieza a defenderse. O sea, Obviamente, es obvio. es contra toda lógica analítica. Eso, sí. Es completamente resistencial, porque primero le decís una cosa y después le cambiás la regla del juego. Exactamente. O sea, diga todo lo que venga a la mente y después, no, pero usted dijo eso. Sí, pero usted me dijo que cualquier pelotudez que se me ocurriera. O sea, si yo tengo que pensar, si yo tengo que coincidir con todo lo que digo, voy a pensar mucho más. Esperen un momentito, se nos está acabando el tiempo. ¿Les parece si salimos y volvemos a entrar y seguimos con esto? Dale.